Buenos días, hoy es el 13 de mayo y este es Grupo 01 de Cálculo 3. Pasamos a la pantalla blanca. Como siempre, hay problemas de conexión. Bueno, ya. Hoy vamos a seguir nuestra discusión de máximos y mínimos. Quiero agregar materia sobre funciones de 3 variables. Todo lo que vimos, los ejemplos, los teoremas sobre máximos y mínimos, trataban de funciones de 2 variables. Y uno quiere saber si hay una función de 3 variables, y eso está en la carta del estudiante, y por eso tenemos que mencionarlo. ¿Cuál es la condición necesaria para los puntos críticos y cuál es la correspondiente regla de Gundelfinger para clasificar a los puntos críticos? Entonces uno tiene teorema. Sea ABC un punto donde f de x, y, z toma un valor extremo. Un valor extremo. Un valor extremo, nosotros sabemos, es un máximo local o un mínimo local. Es la misma definición como en 2 variables, simplemente uno tiene una variable más. Entonces, fx en ABC es igual a fy en ABC es igual
a fz en ABC es igual a 0. Esta vez las tres primeras derivadas se anulan simultáneamente en el punto ABC, donde la función asuma su valor extremo, su valor máximo local, su valor mínimo local. Ahora, también ABC se llama crítico. Igual A, B, C, el punto donde eso sucede, se llama crítico. La misma terminología que vimos para funciones de dos variables. ¿Okay? Entonces, no hay nada nuevo aquí, simplemente hay una variable adicional, hay una derivada adicional que tenemos que chequear. Ahora, supongamos que ABC es un punto crítico. ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo sabemos si es un máximo, si es un mínimo o, como en funciones de dos variables, es un punto de silla? O sea, aunque es crítico, ni es máximo ni es mínimo. ¿Okay? Uno tiene la correspondiente regla de Gundelfinger. De hecho, la regla es para funciones de n variables, pero para nosotros tenemos interés en 2 y en 3 variables. Otra vez se forman hessianos. Sean H1, primer hessiano, es fxx. H2, como en funciones de dos variables, fxx, fxy, fyx, fyy. Y ahora, como hay 3 variables, uno forma un nuevo hessiano, H3, es fxx, fxy, fxz. fyx, fyy, y fyz. Y finalmente, fzx, fzy
y FZZ. Las 9 segundas variables. Entonces se forman los 3 hessianos. Y en el punto crítico se supone que ninguno es 0. Que eso es diferente de 0. Eso es diferente de 0. Igual como en 2 variables. Y que este es diferente de 0. Bueno, como cada uno es un número distinto de 0, o bien es positivo o bien es un número negativo. ¿Okay? ¿Y qué dice la regla? Bueno, lo que dice es el siguiente. Si H1 es positivo, H2 positivo, y H3 positivo. Este dice F de ABC es mínimo. Ahora, si H es negativo, y luego los signos alternan. H2 positivo, H3 negativo, en tal caso, F de ABC es máximo. Entonces, si todos los signos son positivos, mínimo. Si los signos alternan y comienzan con negativo, es máximo. Y en todo otro caso, o sea, si los H's no cumplen ni la primera condición, ni la segunda condición, la primera para mínimo, la segunda para máximo. Entonces, en todo otro caso, ABC, el punto crítico, es punto de silla. Es punto de silla. Entonces aquí uno vea como la regla de Gundelfinger se generaliza en una forma muy sencilla y elegante. Y de hecho uno puede imaginar cuál sería la regla para 4 variables. Uno agrega un hessiano más de segundas derivadas, que sería 4 por 4. Y uno tendría o bien
la condición sería si todos los hessianos son positivos, es mínimo. Si los hessianos alternan el signo, como comiencen con negativo, es máximo. Y en todo otro caso, es punto de silla. Y así adelante para n variables. Y originalmente el Gundelfinger publicó su regla para n variables. ¿Okay? Entonces veamos un ejemplo de esto. F es x4 más y4 más z4 menos 4x por y por z. Y verifique que 1, 1, 1 es crítico. ¿O sí? Clasifíquelo. Bueno, ok. Entonces veamos. Según la solución, según el teorema, hay que verificar que las tres primeras derivadas se anulan simultáneamente en 1, 1, 1. Entonces uno tiene fx es 4x cubo menos 4y z. Y en 1, 1, 1 es 4 menos 4 igual 0. Fy es 4y cubo menos 4xz y eso es 4 menos 4 también 0 en 1, 1, 1. Finalmente fz es 4z cubo menos 4xy. Y de nuevo es 4 menos 4. Cero. Listo. Entonces, 1, 1, 1 es crítico. Bueno, hay que clasificarlo, hay que usar la regla de Gundelfinger, lo que significa hay que formar los tres hessianos. Entonces uno tiene H1. Bueno, antes de H1 hay que calcular
todas las diferentes segundas derivadas. Entonces uno tiene, entonces vamos a calcular las segundas derivadas y luego formar H1. Entonces uno tiene fxx es 12x cubo fxy es menos 4z fxz es menos 4y. Ahora, fyx es menos 4z. fyy dos y 2 y z menos 4x. Y las últimas tres son fzx es menos 4y. fzy es menos 4x. Y fzz es igual a 12 z al cuadrado. Ahora, hay que evaluar estas segundas derivadas en 1, 1, 1. Y entonces esto es 12. Esto menos 4. Y también esto en 1, 1, 1 es menos 4. Aquí, menos 4. Aquí, 12. Y aquí, menos 4. Finalmente, numéricamente, esto es menos 4. Menos 4. Y 12. Ya con eso formamos H1. H1 es fxx 12. H2 es el determinante 12 menos 4 menos 4 12 y eso es 144 menos 16 128. Y finalmente H3 es el determinante 12 menos 4
menos 4. Menos 4, 12, menos 4. Y finalmente esto es menos 4, menos 4, 12. Y si uno lo calcule, es 1024. Y uno puede ver el primer hessiano es positivo. Segundo hessiano, positivo. Tercer hessiano, positivo. Conclusión. F de 1, 1, 1 que es 3 menos 4 igual menos 1 es por Gundelfinger. Mínimo. Es mínimo, porque se cumple la condición de ser mínimo. ¿Hay dudas sobre este ejemplo? Profe, una duda respecto a Golden Finger. Si, digamos, alguno de los tres hessianos es igual a 0, No es aplicable la regla. ni siquiera el punto de silla. No. Si uno tiene un hessiano igual 0, la regla no es aplicable y hay que hacer otro tipo de análisis. A veces es silla, a veces es máximo, a veces es mínimo. No es aplicable. Ok, gracias. ¿Otra duda? Profesor, sí, ¿cómo está? Perdón, señor. ¿Cómo le va? Bien, señor. ¿Cuál es su duda? Profesor, una pregunta con esa regla. Sí. Para el mínimo, digamos, todos los hessianos tienen que ser positivos. Correcto. Si no, entonces no es un mínimo o no se sabe. Perdón. Sí, la primera parte de su pregunta era para verificar si la condición de ser mínimo es que los hessianos son positivos. Sí. Ahora, ¿cuál es la segunda parte de su duda? Ok, la segunda es con el máximo también. Tienen que ser alternados. Los signos tienen que comenzar con negativo y sean alternantes. Ah, bueno, está bien. Ok, ¿otra duda? ¿Cualquiera? Ok, muy bien. Bueno, con eso pues, como ustedes pueden ver, el caso de 3 variables es casi igual al caso de 2 variables. Simplemente la regla de Gundelfinger tiene un hessiano adicional y que hay que calcular. Pero, repito, solo es aplicable la regla de Gundelfinger si todos los hessianos son distintos de 0. Cualquiera sea 0, paradas. Hay que usar otro método si acaso hay. ¿Ok? Bueno, eso es la primera cosa que quería mencionar. La segunda cosa que quería mencionar, porque está en la carta del estudiante, es el teorema de Taylor. Ahora,
el teorema de Taylor, ustedes aprendieron no en cálculo 1, sino en cálculo 2. Entonces veamos qué dijo cálculo 2. Bueno, ahí ustedes tenían que bajo ciertas condiciones de ser diferenciable, etcétera, uno tiene el siguiente desarrollo, que f de a más h es f de a más f' de a sobre 1 factorial por h más f doble de a sobre 2 factorial h al cuadrado más, y así adelante, más la enésima derivada de a sobre n factorial h a la n, y ese fue conocido a ustedes como el polinomio de Taylor de grado n, más el resto. Y la forma de Lagrange del resto es la derivada de orden n más 1 en un punto intermedio, a más θ h sobre n más 1 factorial por h a la n más 1, donde uno tiene 0 menor que θ menor que 1. Esto fue el desarrollo de Taylor que le enseñaron en cálculo 2. Aquí ambos a y a más h están en el intervalo de definición y diferenciabilidad de f. Todas las derivadas de orden n más 1 son continuas. Hay varias condiciones que no vamos a repasar aquí. Ustedes pueden verlas en su texto si quieren. Bueno, entonces eso fue Taylor de orden n. En particular, uno tiene el caso especial de a igual 0. Bueno, si a es 0, uno tiene que f de h es f de 0 más f' de 0 sobre 1 factorial h más f doble de 0
sobre 2 factorial h al cuadrado más la enésima derivada en 0 sobre n factorial h a la n más el término de error en la forma de Lagrange, que es f n más 1 de θ por h sobre n más 1 factorial por h a la n más 1. Y otra vez uno tiene 0 menor que θ menor que 1. Y ustedes fueron informados de que esta forma es de Maclaurin, perdón. El desarrollo de Maclaurin. Entonces uno tiene el caso especial de Taylor, es el desarrollo de Maclaurin en 0. Bueno, lo interesante es para obtener Taylor, no solamente para 2 variables, sino para n variables. La única cosa de cálculo 2 que uno necesita es ese desarrollo de Maclaurin. Entonces, veamos. Perdón. Entonces, pasamos a la segunda página. A 2.2. Profe, perdón, ¿puede volver un toque para revisar algo? ¿Qué fue la pregunta, joven? Listo, es que no había terminado de copiar. Ya, ahora sí, gracias. Ok. Entonces, eso es el desarrollo de Maclaurin que ustedes aprendieron en cálculo 2. Ahora, vamos a ver Taylor para 2 variables. Para 2 variables. Bueno, uno imagina, si uno vuelve por un segundito, a Taylor para una variable, uno vea es f de a más h. Y ahí está el desarrollo, bla, 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 bla. Entonces, uno imagina de que Taylor de 2 variables va a ser f de a más h y b más k, donde h y k son incrementos. Y eso es lo que uno quiere hallar. Uno imagina de que va a ser una combinación de primeras y segundas y terceras, etcétera, derivadas, todas evaluadas en el punto AB, ¿ok? Igual, como para una variable, es una combinación de derivadas evaluadas en el punto A. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, resulta que fue descubierto por el gran matemático Joseph Lagrange. Lagrange
Joseph Lagrange era uno de los dos mejores matemáticos de todo el siglo XVIII. Nació en Italia, pero pasó la mayor parte de su vida científica en París. Escribió todas sus obras en francés. Hizo enormes aportes a todas las ramas de la matemática, incluyendo la física. Hoy en día hay un curso en la escuela de física que se llama la mecánica de Lagrange, ¿okay? Porque él introdujo una reformulación de las leyes de Newton en una forma tan elegante de que ya es casi una rama de la física hoy en día. Pero también él hizo aportes a la teoría de números, al cálculo de variaciones y en particular a lo que llamaremos hoy en día cálculo 3, el cálculo de varias variables. Y las obras de Lagrange son caracterizadas por la elegancia de su forma algorítmica de calcular. Y veamos qué hizo Lagrange. Él dijo, sea phi de t igual f de a más h por t. B más k por t. Donde la F, la A, la B, la H y la K son los que tengo en la ecuación arriba. ¿Okay? Donde 0 menor o igual que t, menor o igual que 1. Ok. Ahora, lo que dice Lagrange es que nota de que phi de 0, que es el primer valor de t, es f de AB. Phi de 1 es lo que estamos buscando. F de A más H B más K. Bueno, y usted dice muy bien, sí, pero ¿qué? ¿Cómo usamos eso? Bueno, aquí viene la brillantez de Joseph Lagrange. Vea este desarrollo de Maclaurin. Aquí, vea. ¿Okay? Lo que vamos a hacer es cambiar F por phi y H por 1. Entonces, en este desarrollo, coloco H igual a 1. Y vea lo que tenemos. Phi de 1 va a ser, por Maclaurin, phi de 0 más phi prima de 0 sobre 1 factorial por 1. Porque es por H, vea. Aquí H es 1. Entonces, phi prima de 0
por 1. Y todas las potencias h cuadrado es 1 cuadrado. H a la n es 1 a la n. Entonces uno tiene más phi doble en 0 sobre 2 factorial 1 al cuadrado más, y uno sigue así, más la enésima derivada de phi 0 sobre n factorial h a la n, que es 1 a la n, más el término de error, esa es la enésima derivada, más phi n más 1 sobre n más 1 evaluado en θ por 1. En θ. Donde 0 menor que θ menor que 1. Entonces uno tiene este. Ahora, por favor, obsérvense lo que aparece después del segundo signo de igualdad. Uno tiene que f de a más h más k Profe, tiene ese desarrollo en potencias de phi. ¿Sí, señor? perdón que lo interrumpa. Ese último término, lo que lleva es un cero entre Es phi, paréntesis o es un cita. voy a repetirlo, joven. Es la derivada de orden n más 1 de phi evaluado en θ, todo sobre n más 1 factorial. Gracias. Ahora, vea, ya ahí está la fórmula. Entonces, ya sabemos que es phi de 0. Aquí está. Es f de AB. Entonces, el próximo problema es, ¿qué es phi prima de 0? Entonces uno dice, ok. Phi prima en t, y luego colocamos t igual 0, es la derivada de la función compuesta. Y por el es d de t de f de a más ht b más kt y eso es, por la regla de la cadena, es f1 en AB por la derivada de a más ht con respecto a t, y eso es h. Más f2 de AB por la derivada de b más kt con respecto a t, y eso es k. Así, él se dice que phi prima que es el segundo término, eso implica que phi prima en 0
es F A1 de AB H más F2 B por K. Y aquí tenemos el comienzo de el desarrollo de Taylor. Que F de A más H B más K es F de AB ese es phi de 0 más lo que acabamos de obtener F1 AB H más F2 de AB K todo sobre 2 factorial y luego más phi doble eso sobre 1 factorial, disculpe. Uno factorial. Y ahora phi doble en 0 sobre 2 factorial más todos los otros términos que simplemente voy a poner como puntos suspensivos, así. Bueno, ya tenemos el comienzo. ¿Y qué es phi doble? Bueno, pero phi doble de t es la derivada de phi 1 y aplicando isomorfismo de árboles uno obtiene F1 de AB H al cuadrado más 2 veces F12 AB HK más F22 AB K2. Y así, eso es, déjame hacer un cambio, eso es en 0. Aplicando isomorfismo de árboles, uno obtiene esto. Y así, hasta orden 2, ya tenemos Taylor. Y quiero enfatizar, cuidado. Entonces, hasta orden 2, uno tiene F de A más H B más K es igual F de AB más
F1AB H. Más F2AB K. Más 1 entre 2 factorial F11AB H al cuadrado más F12 HK dos veces más F22 a K cuadrado. Y luego los términos de orden 3 en adelante que dejo como puntos suspensivos. Ahora, por favor, vea este último término, 1 entre 2 factorial, 2 factorial por bla, 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 bla. Esa cantidad desempeña en cálculo 3 el papel de la segunda derivada en cálculo 2. Y de eso se usa la notación D2 de grande cuadrado F es F11 H cuadrado más 2 veces F12 HK más F22 K al cuadrado. Eso es lo que para todas variables es, entre comillas, la segunda derivada. Es la segunda derivada. Y uno quiere saber, para clasificar puntos críticos, cuál es el signo de todo ese término. Y uno tiene, si D cuadrado F es positivo, implica min. Si D cuadrado negativo para AB y los alrededores, max. Y si D cuadrado F no es siempre menor que 0, no es siempre mayor que 0, sino a veces es uno, a veces otro. Sí, ya. Y si D cuadrado F igual 0,
ese implica nada. No podemos concluir absolutamente nada. Ahora, resulta de que la cantidad adentro, esta cantidad aquí, esta segunda derivada, es lo que se llama una forma cuadrática. Cuadrática. En H y K. Forma cuadrática en H y K. Y ya el problema de clasificar puntos críticos se convierte en un problema algebraico. ¿Cuál es el signo de esta forma cuadrática? ¿Es siempre positiva? ¿Es siempre negativa? A veces positiva, a veces negativa. ¿Cómo es que es en este caso? ¿Ok? Bueno, le contesta la regla de Gundelfinger. La regla de Gundelfinger es una forma sistemática para determinar el signo de esta cantidad que ustedes vean en la cajita roja, lo que hemos llamado la segunda derivada. ¿Ok? Y ustedes en álgebra lineal van a estudiar la diagonalización de matrices simétricas. Y así uno representa esta forma cuadrática como una suma de cuadrados y la distribución de los signos de los coeficientes determina el signo. Y eso es lo que trabajó Gundelfinger. Gundelfinger mismo nunca trabajó en cálculo. Él estaba trabajando sobre formas cuadráticas y el signo de una forma cuadrática en términos de los signos de sus coeficientes. Ahora, igual no voy a hacer los cálculos aquí, pero Profe, ¿podría volver un toque? ¿qué pasó, joven? Si podría repetir el caso de la silla. Este dice de que para unos pares H y K, la segunda derivada es positiva. Para otros pares H y K incrementos, la segunda derivada es negativa. Si eso sucede, eso indica que la segunda derivada tiene signo variable. Y si tiene signo variable, es punto de silla. Ok, gracias. Ok. Y quiero recordarles, todo esto está grabado en video en YouTube, entonces si hay una duda que ustedes tienen, yo con mucho gusto le contesto ahora, pero todavía, si acaso tenga otro, si usted tiene otro, no se olvida que ustedes pueden hacer acceso al video y parar el video en este paso y examinar los cálculos que yo hice y los comentarios que yo hice, ¿ok? Y siempre preguntarme en consulta también. Pero consulta significa, silla significa unas elecciones de H y K da un signo positivo, otra elección de H y K da signo negativo, entonces es punto de silla. Y lo que sucede es que si la segunda derivada es 0, lo que uno hace, aunque no lo vamos a hacer aquí, solo voy a mencionarle en camino, uno vea la tercera derivada, phi triple, y el signo de eso, o phi 4, o phi 5, y finalmente hasta que uno llega a un término, una derivada que no es 0, y uno ve el signo de esa derivada, y eso clasifica el punto.
Bueno, entonces, otra cosa que quiero mencionar, ¿qué es esto en tres variables? Dos, tres. Tres variables. Simplemente allí voy a indicar, uno tiene f de A más H, B más K, coma, B más K, C más L, es igual a f de ABC. Más F1 por H, más F2 por K, más F3 ahora por L, más la segunda derivada. Y aquí la segunda derivada es más 1 entre 2 factorial por F1, 1H más 2 veces H cuadrado. F1, 2, HK. Más F2, 2, K cuadrado. Más 2 veces F2, 3, KL. Más F3, 3, L al cuadrado, más 2 veces F3, 1, L por K. Y luego más términos de tercer orden en adelante. Eso es, en rojo, lo que ustedes ven, es la segunda derivada para funciones de tres variables. Veamos el ejemplo que calculábamos. Ejemplo. El ejemplo anterior de que f es x4 más y4 más z4 menos 4xyz. Ahora ya hemos calculado en el punto ABC, en este caso es 1, 1, 1. Y ahí, recordando los valores que calculábamos, uno tiene que D2 de F
en 1, 1, 1 es 12 h al cuadrado menos 8, 2 veces 4, hk, más 12 k al cuadrado menos 8 kl más 12 L al cuadrado menos 8 LH. Y lo que nosotros descubrimos es que no importa los valores de H, K y L, esa cantidad siempre positivo. Siempre es positivo. ¿Ok? Y entonces, y eso es lo que el criterio de Gundelfinger nos da. Dado la segunda derivada, ¿qué podemos decir sobre su signo? ¿Es siempre positivo? ¿Siempre negativo? ¿Signo variable? ¿Cuál es? Y la regla de Gundelfinger para formas cuadráticas cualesquiera indica tal regla. Y aquí la regla dijo que esa cantidad, no importa HK, siempre es positivo. ¿Ok? Entonces aquí es un ejemplo de una segunda derivada para un ejemplo que calculábamos antes. Hay dudas sobre la fórmula en 3 variables o el ejemplo que calculábamos en clase. Muy bien. Ok. Bueno, eso es Taylor y eso es donde vienen los criterios de segunda derivada, porque en 2 variables y 3 variables, las, entre comillas, segundas derivadas son formas cuadráticas en los incrementos h y k o los incrementos h, k y l. Ya ustedes han visto un montón de ejemplos, varios en 2 variables y una en 3 variables. Y recomiendo simplemente para su entretenimiento, si ustedes vean esta forma 12h cuadrado menos 8hk, intenta demostrar directamente, algebraicamente, que siempre es positiva. No es fácil, pero Gundelfinger lo hace para nosotros. ¿Okay? Bueno, ya hay un último tópico. La gran lástima es que nosotros perdimos una clase de 3 horas el día de Juan Santa María, y entonces estamos un poquito atrasados, pero extremos condicionados. Extremos condicionados. En todas nuestras preguntas sobre máximos y mínimos, simplemente hemos dicho, bueno, aquí es una función, hallar sus críticos y clasificarlos. Punto. Ninguna condición. ¿Perdón? Disculpe, en esa segunda derivada, el último término, ¿no es LK? ¿O es No, LH? Y entonces arriba
Porque Sí, es diferente. entonces sí, usted tiene razón. Ok. Muchas gracias. H. Profe, ese que está escribiendo es F31, ¿verdad? Sí, 3-1 y 1-3 por Schwartz son iguales. Y el de a la par de ese Un 31 momentito, es momentito, antes de su pregunta, ok. Ahora, sí. el término de a la par del que acaba de corregir, el término de la izquierda, es F ¿cuál? Es que no entiendo los números, los Pero subíndices. respecto a ese término, acaba de corregir. ¿Cuál es la duda? Perdón. El término de la izquierda de ese que corrigió, Es F31, sí. F31. Ok, gracias. Ujú. ¿Otra duda antes de proceder? Bueno, si ustedes recuerden, en la última clase tuvimos una pregunta sobre cuál es el punto de un plano más cerca a un punto dado. Y ustedes recuerden, tuvimos una pregunta de que tenía en términos de máximos y mínimos el siguiente: el mínimo, hallar el mínimo de D igual a x menos 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado más z menos 1 al cuadrado si x, y, z pertenece al plano y tal plano es 2x menos 3y menos 4z igual 25. Esa pregunta resolvimos en clase y la manera de resolverla era, bueno, necesitamos una función de dos variables, entonces despejamos z de la ecuación del plano en función de x y y, volvimos a sustituir en d y luego aplicábamos la anulación de las dos derivadas parciales. Todo eso está en la clase anterior y ustedes pueden verla. Ahora, aquí es un ejemplo de una pregunta de máximos y mínimos donde la x, y y z y luego no es libre, está restringido, en este caso, al plano pi. Ese es un ejemplo de una clase general de preguntas sobre máximos y mínimos. Se llaman extremos condicionados porque la variación de la variable x, y, z
está condicionado por pertenecer a un cierto conjunto. Y vamos, solo ese es un prólogo, teorema de nuestro amigo Lagrange. Acabamos de ver. Sea X0 Y0 un punto de la superficie G de X, Y, Z igual 0, donde la función f de X, Y, Z toma un valor extremo. Entonces, por ejemplo, F puede ser la temperatura y X0, Y0, Z0 es el punto más ardiente o el punto más frío de la superficie que tal vez llamamos S. Okay. Y lo que dice Lagrange es en tal caso, entonces, existe un real lambda lambda contenido en los reales tal que nabla de F en X0, Y0, Z0 es igual a lambda
por nabla G. En X0 y Y0, Z0. O sea, en el punto donde ocurre el extremo, los dos nablas son paralelos. Uno es múltiplo del otro. Nabla F es paralelo a nabla G en tal punto. Lambda se llama multiplicador de Lagrange. Porque fue Lagrange que descubrió ese método. Multiplicador de Lagrange. Ahora, entonces lo que dice es, si los puntos donde la función va a tomar su máximo o su mínimo están restringidos a una superficie, por ejemplo, entonces el punto de la superficie donde eso sucede tiene la propiedad de que las dos nablas en tal punto son paralelos. Esa es la condición geométrica y se expresa por decir que uno es múltiplo del otro. Y el múltiplo, el número real que multiplica, tiene el nombre de multiplicador de Lagrange. Y, por ejemplo, si quiere aplicarlo al ejemplo que acaba de mencionar sobre el plano, lambda sale igual a 2. ¿Okay? Hoy no tenemos tiempo para verlo, pero el lunes sí, y también comience el repaso de lo que vamos a ver en el examen, ¿okay? De sábado de noche. Hay dudas sobre el enunciado, por lo menos, del teorema de Lagrange. Bueno, ok, entonces paramos aquí y a partir de las 9, un poquito después, la consulta de hoy comience. ¿Tiene pregunta, joven? Una cosa, en la segunda columna al final dice nabla F Es paralelo. a nabla F. ¿Sí? Nabla G, sí, claro. Sí, tiene toda la razón. Sí.
A nabla E. Ujú. ¿Ok? ¿Otra duda o corrección? Muy bien, nos veremos pues, o bien en consulta, o bien el lunes entrante. Así entonces pues, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Ok, Gracias. hasta luego.